Bueno, estamos haciendo una distensión porque con estas dos presentaciones, un descansito y seguimos. Bueno, ¿están prontos? Bueno, muchas gracias por prestarme atención y bueno, vamos a seguir un poco con este tema y darle un poco lo que tiene que ver con nuestra especialidad y hablar de algunos temas de los fármacos, sobre todo de la depresión, de los fármacos y algunos aspectos de lo que tiene que ver con el tratamiento no farmacológico. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es importante hablar de los trastornos del estado de ánimo en la menopausia? Bueno, la incidencia de síntomas mentales en el trastorno climatérico son altísimas, ¿no? Estamos hablando del 60% de síntomas y generalmente tienen muchos aspectos en común, ¿no? Se ha dado poca importancia, pero en los últimos años se está viendo que realmente hay que tomar este tema porque deteriora mucho la calidad de vida y es causa y consecuencia de problemas de salud mental y de la calidad de vida y total. Entonces, cuando hablamos como hablaron nuestros compañeros, de los trastornos de la menopausia, tenemos síntomas que son, digamos, son más leves que en un cuadro depresivo, pero que son muy parecidos. Tenemos síntomas que tienen que ver con un estado de ánimo, una cierta tristeza, un deseo, ya no disfrutamos tanto las cosas como antes, temas de líbido, como se ha hablado, temas que tienen que ver con los cambios en el apetito, ¿no? Que llevan a aumento de peso, ¿no? Que esos son síntomas que podemos ver, como ustedes saben, en los cuadros depresivos, que si bien no son determinantes, no son nucleares, son temas que, digamos, que todos los pacientes que tienen trastornos del humor lo tienen, ¿no? En cambio, digamos, para diferenciar un poco, digamos, generalmente los pacientes que nosotros vemos tienen cuadros más graves, tienen cuadros que tienen que ver con donde la anedonia es mucho más marcada, la persona no tiene falta de vitalidad, ¿no? Generalmente se siente menos minusválida, a veces tienen días de culpa, bueno, ¿no? Esos síntomas son mucho más graves, pero en un cuadro, digamos, climatérico lo podemos ver. Entonces, digamos, la NAMS en el 2018 publica una guía de tratamiento de la depresión y los síntomas depresivos, donde hace un análisis desde el 85 para acá, de, digamos, estudios de grandes poblaciones, donde sacan datos muy interesantes, ¿no? Y lo que ven es que la menopausia es una ventana de vulnerabilidad, es un momento clave donde los riesgos aumentan, ¿no? La mayoría de los pacientes lo que tienen generalmente son síntomas depresivos, pero no un cuadro, digamos, un trastorno depresivo, ¿no? No un episodio depresivo. Esos síntomas generalmente ceden a los 2-3 años, por suerte, digamos, pero hay un grupo de pacientes que tienen cuadros más graves y esos pacientes generalmente son pacientes que ya han tenido historia previa, ¿no? Entonces, en realidad lo que estamos hablando son de trastornos depresivos recurrentes, no estamos hablando, digamos, de un episodio depresivo. Hay algunos pacientes que tienen su primer episodio en menopausia, pero son menos. Es decir, la mayoría, el mayor predictor, digamos, de padecer un trastorno depresivo, un episodio depresivo, son pacientes que ya han tenido historia, alguna historia. Si nosotros hacemos una buena biografía, vamos a encontrar algo. Sobre todo en la pubertad o después, en la juventud, o en los pospartos, tenemos que investigar, ¿sí? Ahí hay un error en este slide que dice el 68% de las mujeres con antecedentes de episodio depresivo mayor tendrán un nuevo episodio, es el 58%. Pero eso nos está hablando de un gran riesgo. Fíjense que ¿no? 58 pacientes de cada 100 que vemos, de repente uno ve por mes, tienen riesgo de tener un episodio, un nuevo episodio, ¿no? Sabemos que igual los pacientes que ya tienen un primer episodio de depresión tienen riesgo, ¿no? La depresión es una enfermedad crónica
que puede evolucionar con empujes muy separados, pero sabemos que ya ahora estamos hablando de que no hay curación completa, ¿no? Como antes se creía, ¿no? Sino que es una enfermedad que evoluciona y muy compleja. Bueno, lo otro que vieron en este estudio, en la parte epidemiológica, fue que si bien la información es controvertida, cada vez hay más evidencia de que las pacientes que tienen histerectomía y que las pacientes que tienen una menopausia precoz tienen más riesgo de tener episodios. Y bueno, acá tenemos un gráfico interesante donde vemos que hay una vinculación entre la depresión en la mujer con los estrógenos, ¿no? Y la mayor incidencia de depresión se ve cuando hay fluctuaciones en los estrógenos, ¿no? Más que con digamos, niveles estables, ¿no? Entonces ahí ven que cuando viene la menopausia, digamos, cae, la incidencia es igual a con la de los hombres. Es un fenómeno a tener en cuenta. ¿Ah? Y acá tenemos otra gráfica interesante donde nos muestra a lo largo de la vida justamente cuáles son los episodios de vulnerabilidad, ¿no? Y eso es porque en realidad las transiciones en la vida, ¿no? Tanto la pubertad, los partos, son momentos trascendentes donde el organismo y digamos, y el ser humano se tiene que adaptar a los nuevos cambios, ¿no? Tenemos cambios en todas las redes neuroendocrinas, ¿no? El cerebro tiene receptores estrogénicos, digamos, en muchos lugares son clave y digamos, cuando empieza a caer o empieza a haber inestabilidad en los estrógenos, lo que sucede es que justamente empieza a haber desequilibrio. ¿Qué pasa cuando tenemos desequilibrio en nuestras redes? Lo que sucede es que aparece la vulnerabilidad, digamos. Siempre hay momentos incómodos, digo, la adolescencia es un momento incómodo, difícil, ¿no? Los partos son momentos muy difíciles, supongo, porque no he tenido ninguno por ahora, pero digamos que sabemos que son momentos de gran dificultad. A nivel biológico, por supuesto a nivel psicológico y social, ¿no? Pero yo quería mostrarles que a nivel biológico las redes se inestabilizan y eso genera estados, digamos, lo que llaman punto de inflexión. Hay momentos donde puede aparecer enfermedad. Las redes tienen estados de, digamos, hay nuevos estudios de redes, digamos, psiconeuroendocrinas que hablan de estados de preenfermedad, ¿no? Que tenemos desequilibrios en ellas y cuando se cruza un punto de inflexión, digamos, ahí tenemos la aparición de la enfermedad. Pero hay estados de preenfermedad que a veces empiezan años antes. Y ese es el desafío que vamos a tener en la terapéutica nosotros, ¿no? Porque lo que nosotros debemos hacer no es esperar a que la persona se enferme, sino anticiparnos. Y nosotros sabemos cuándo son los momentos de vulnerabilidad, sabemos cuándo una persona está yendo hacia una diabetes, hacia una depresión. Lo podemos predecir a un Alzheimer a veces 20 años antes, y muchas veces los médicos le decimos a la persona que los exámenes le dan bien, que está todo bien, y eso nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Porque en realidad la medicina actual, la evidencia actual, los estudios a nivel molecular, todo está mostrando que nosotros podemos saber lo que está pasando años antes, ¿no? En la crónica de una muerte anunciada, y tenemos herramientas para tratar a los pacientes multidimensionales. Entonces, esto me parece que es clave, y ahí les puse como importante el aspecto de la perimenopausia, que después ven que baja, ¿no? Baja el riesgo. Pero ahí hay entre puntitos, podría ser, como tú decías, después de los 60, puede haber más riesgo de tener episodios con la sustitución, los tratamientos de sustitución hormonal. Eso está ahí. ¿Sí? Bueno, volviendo un poco a esto, la presentación clínica, digamos, los síntomas depresivos, como le decía, son síntomas más leves, ¿no? Que no llegan a constituir un trastorno. En psiquiatría hay algunas que no son psiquiatras, ¿no? Por eso voy a hacer algunas aclaraciones obvias para nosotros, pero nosotros definimos los trastornos mentales por la repercusión que producen en la vida de la persona, ¿sí? Si no, hablamos de síntomas, pero no de trastorno, ¿no? Entonces, la mayoría de las pacientes, como dije, tienen síntomas que ceden con el tiempo, y una cosa que es interesante es que los síntomas vasomotores, parecería que hay una relación entre los síntomas depresivos y los síntomas vasomotores clara, pero a veces se presenta uno primero y a veces después el otro, a veces incluso años, empiezan los trastornos del estado de ánimo y posteriormente los vasomotores, y
viceversa. Y a su vez tienen efectos sobre las personas que tienen más síntomas depresivos, tienden a tener más síntomas vasomotores y al revés también. ¿Sí? Entonces, en la parte clínica, lo importante acá, nosotros tenemos que diferenciar si estamos entre un paciente que tiene una depresión, que es una enfermedad grave, discapacitante, digamos, la primera causa de discapacidad en el mundo, de lo que pueden ser síntomas, digamos, de la menopausia. ¿Sí? ¿No? Y lo otro, que nosotros generalmente en los consultorios vemos permanentemente, son lo que llamamos trastornos adaptativos, que en realidad habría que ver si son menos graves o, digamos, lo que están manifestando, digamos, es una enfermedad que todavía, digamos, estamos en una etapa de preenfermedad, donde la persona ya empieza con síntomas depresivos o ansiosos exagerados frente a las circunstancias de la vida, pero hay un trastorno de base, y entonces ahí quizás en un futuro tengamos que ver realmente, digamos, la psiquiatría todavía estamos un poco quedados en el tema de biomarcadores, hay mucha investigación en eso, yo creo que es cuestión de tiempo de tener más certeza para diagnóstico. Pero bueno, por ahora es muy importante diferenciar para después actuar. Bueno, y una cosa importante que vemos en la menopausia, como es una situación tan compleja, digamos, y que se afectan tantos aspectos de la vida, ¿no? Hablaban del nido vacío, yo creo que ahora también tenemos que hablar del nido lleno, hacía un chiste recién, ¿no? Porque lo que está pasando ahora es que tenemos el nido lleno, ¿no? Yo tengo hijos chicos, tengo 50 años, cada vez, ¿no? Las personas tenemos hijos más tarde, trabajamos, tenemos aspiraciones y buscamos un sentido de la vida a través de la realización profesional, queremos tener nuestra familia, a su vez tenemos las actividades con los chicos, entonces hay una situación que es difícil. La mujer, yo creo, acá tengo a mi esposa que la veo todos los días, obviamente que, sí, digo, la capacidad que tiene la mujer de tomar tantas, del multitasking a veces le cuesta caro, ¿no? Realmente, como hacen las cosas mejor que nosotros, dicen por lo menos, terminan agarrando todo, o muchas cosas, y bueno, después se paga eso, ¿no? Se paga con lo que hablamos de la carga alostática. La carga alostática es, digamos, el costo que pagamos por la no adaptación. Es decir, nosotros tenemos una balanza entre los recursos que tenemos y el costo o lo que nos produce estar adaptados a nuestra vida, ¿no? Y eso depende de dos cosas, ¿no? De nosotros y del ambiente, ¿sí? Si nosotros, porque somos tan responsables, ¿no? Nunca dedicamos tiempo a cuidar nuestra salud, eso es lo que yo creo que es el punto clave para esto, cuando llegamos a determinado momento de la vida, estamos deteriorados, ¿no? No estamos como guau, así con todos los recursos, y entonces empezamos a recurrir a un montón de medicación y a soluciones mágicas que nos hacen tirar para adelante, como el abuso de psicofármacos, ¿no? Que en realidad mal usados, y lamentablemente han hecho que la gente le tenga miedo a los fármacos, pero después no quiere tomar los que nosotros indicamos, sino los que le calman los síntomas, o relajantes musculares. Ahora hay un abuso de relajantes musculares increíble, y eso tiene efectos cognitivos, efectos sobre el cuerpo, sobre el esqueleto brutales, que van aumentando los problemas, ¿no? Entonces, toda esa complejidad termina generando un efecto dominó que genera un estrés crónico, y el estrés crónico, como sabemos hoy, es una de las causas principales que determinan alteraciones en las redes inmunoendocrinas que determinan la depresión, entre otras cosas, entre otras como las otras enfermedades crónicas. Entonces, acá les resumo un poco de esto. Esto lo quise traer porque acá se muestra que es como un engranaje, como todo está conectado. Entonces, las conductas que tenemos o las cosas que nos van pasando en la vida generan, lo que más generan hoy en día es inflamación crónica, que es un estado de alteración, ¿no? Inmunológico, endocrino, ¿no? Que provoca enfermedades no transmisibles, digamos, ¿sí? Entonces, ahí tiene un montón de aspectos, ¿no? Disrupción circadiana, este tema de las pantallas, ni que hablar, ¿no? El estrés crónico generado, digamos, por lo laboral, bueno, la vida, los dos estresores más importantes, el trabajo y la casa, la familia, son estresores, que nos hacen felices, ¿no? Después, lo que comemos comida que es estresora para nuestro organismo, llena de xenobióticos, sustancias tóxicas y de baja densidad nutricional.
¿no? La disbiosis, que ya vamos a hablar en el próximo desayuno de ese tema, ¿no? La obesidad que se va generando, que todos creemos que es normal y que no hay que discriminar, pero la obesidad es una enfermedad gravísima que afecta a más del 70% de la población mundial. Y el veneno más grande que la inactividad física, el estar quietos, sentados, ¿no? También hay otras infecciones crónicas que también afectan, pero esos temas más, ahí ven deficiencia, de vitamina D, un montón de circunstancias terminan girando la rueda del engranaje que terminan en las enfermedades, y dentro de ellas la depresión. Bueno, acá quería centrarme un poco digamos, el tratamiento de la depresión ha ido cambiando a lo largo de los años, y antiguamente, digamos, los primeros fármacos que fueron hallados por serendipia, digamos, fueron de casualidad, el mayor efecto que tenían era en calmar, mejorar el estado de ánimo triste, digamos. La persona se le iba la tristeza, pero resulta que, como ven ahí, hay algunos síntomas que se les llaman residuales, que quedan incluso entre los episodios, ¿no? Y ahí les marqué uno que es el más importante porque hoy es uno de los temas más nuevos dentro de la depresión, que es el tema de los trastornos cognitivos, pero los trastornos del sueño, que se ven también en el climaterio, ¿no? Por eso se solapa todo, los trastornos en la fatiga, ¿no? Son muy importantes, pero lo cognitivo, la persona se mejora, vuelve, ¿no? Estuvo certificada con una depresión, ¿no? De repente le lleva 6 meses más, y aún así va a su trabajo y no rinde como antes, ¿no? Entonces, las expectativas en los tratamientos han cambiado. Hoy necesitamos la recuperación completa de la persona, ¿sí? Y hay fármacos que han mejorado eso, pero solamente no alcanzan. Tenemos que hacer terapias combinadas, ¿ah? Ahora les voy a hablar un poco del tratamiento farmacológico. Voy a resumir un poco, voy a hacer un pasaje por arriba, pero lo que les voy a decir es que en general la depresión, es decir, el tratamiento de la depresión en menopausia sigue siendo el tratamiento de la depresión tradicional. No hay el tratamiento hormonal, si bien hay algunos trabajos que están diciendo que podría tener algún beneficio o algo como coadyuvante, no aplica al tratamiento de la depresión. ¿Sí? Sí, de algún síntoma depresivo puede mejorarlo, pero no es un tratamiento, tratamiento hormonal de elección, ¿tá? Y no voy a hablar de eso porque ya estoy hablando. No sé qué pasó ahí. Una cosa que también les iba a mencionar es que dentro de los, digamos, en los tratamientos, digamos, de los síntomas vasomotores sobre todo, y de los síntomas de la menopausia, vamos a usarlos, se usan los psicofármacos, los SIRS, los inhibidores de recaptación de la serotonina y noradrenalina, entre otros, sobre todo esos, y bueno, y ahora los otros fármacos nuevos, ¿no? Pero básicamente, desde el estudio de Cipriani, que hizo un análisis de 116.000 pacientes, demostró que los antidepresivos son mejores que el placebo, digamos, se demuestra eso en ese estudio. Se ve que la eficacia más o menos en general es bastante parecida, no hay gran diferencia. En lo que hay diferencias en la tolerabilidad y en los eventos adversos, ¿no? Y en el efecto que pueden tener, digamos, sobre los síntomas residuales y los síntomas accesorios, podríamos decir accesorios, que ahora vamos a ir viendo, ¿no? Entonces ahí tiene un resumen de los síntomas, digamos, la tristeza, placer, que les digo que son, digamos, la anedonia no es tan fácil de tratar, pero los síntomas de tristeza son los que rápidamente mejoran con los antidepresivos, ¿no? Pero tenemos, digamos, el otro tema que tenemos con los antidepresivos es el perfil de efectos adversos que tenemos que tener muy claro. Entonces, en la elección de un medicamento nos vamos a guiar con eso, por los síntomas que queremos mejorar y por los efectos adversos y, sobre todo, por los receptores, digamos, los blancos moleculares a los cuales vamos a dirigir nuestros medicamentos y las combinaciones que podamos hacer de ellos. ¿Ah? Entonces, acá puse un ejemplo, no me voy a detener demasiado, pero los trastornos del sueño de los psicofármacos tradicionales, les puse los hipnóticos como para... ¿no? Primero tenemos que hacer un buen diagnóstico del sueño, una cosa muy importante es diferenciar lo que es un insomnio, lo que es un trastorno secundario, una patología mental, de lo que son otros trastornos que hay que estudiarlo con polisomnografía, como las hipersomnias diurnas, que pueden ser hoy en día con la obesidad y todo, no podemos olvidarnos de las apneas de sueño, ¿no? Por favor, porque le damos psicofármacos y nosotros lo que hacemos es agravar ese problema, ¿no? Con el círculo vicioso que eso genera, aumento de peso, riesgo de muerte, bueno, tremendo. Entonces, psiquiatras
tenemos que tener siempre en cuenta que pacientes obesos, investigar el sueño, investigar si ronca, hay aplicaciones, yo soy el rey de las aplicaciones celulares, joroba mucho, pero tienen una que se llama Ronco Lab, es fácil, pueden grabar el sueño. ¿Ah? Bueno, les puse ahí. En cuanto a la concentración, tienen una, encontré una maravillosa ahora que se llama Sync, con C, no con K, IT, que es una aplicación que sirve para muchos pacientes y podemos ir haciendo un seguimiento. Tiene algunas pruebas de trail y varios de DST y varias pruebitas que nos sirven para evaluar rápidamente la respuesta cognitiva al tratamiento. Es muy importante medir, evaluar. Tenemos que medir porque así sabemos lo que está pasando, no solo lo que nos cuenta el paciente, porque si bien tenemos en lo cognitivo tenemos las quejas subjetivas, pero también tenemos que objetivar. ¿Ah? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, y ahí puse la fatiga, que es un síntoma importante. Digamos, ahí tenemos algunos, sobre todo el modafinilo como un estimulante, y el bupropión, que es un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina y la dopamina, ¿no? Digamos, esos sí son buenos, después podemos hacer combinaciones. Una cosa que me olvidé, que es fundamental, el uso en el sueño, que está buena porque no genera dependencia, es un antidepresivo, potencia, estamos también tratando la depresión usándolo como un potenciador, y entonces tiene ese efecto sedante que nos sirve para ayudar al paciente a dormir. Y la mirtazapina, vale. Sí, no, la melatonina la pongo después, la voy a poner después porque creo que para mí es como el ABC de los tratamientos no farmacológicos, digamos, ¿no? Digamos que todas las personas tenemos disregulado los ritmos circadianos y la base de la enfermedad, dentro de la enfermedad depresiva tenemos dos aspectos muy importantes que yo los voy a tratar después. Los voy a mencionar ahora, pero los voy a tratar después cómo resolver, que es el tema de la disfunción mitocondrial, ¿tá? Y el tema de la disrupción circadiana, que es está en la base de las enfermedades, de los trastornos del humor, tanto de la depresión como de los trastornos bipolares, ¿sí? La mirtazapina es otra joya que para los pacientes que tienen mucha ansiedad, trastorno del sueño también, tenemos el inconveniente de que aumenta mucho de peso, pero cuando tenemos algunas pacientes que son pocos, que son flaquitas, que han dejado de comer, ¿no? Porque digamos, la mayoría de las personas que tienen mujeres con depresión, aumenta las ganas de comer dulce, no son esas depresiones atípicas que son típicas de la mujer. No son atípicas, no sé por qué, porque son típicas para la mujer. Pero para esas pacientes que son delgadas, ¿no? O que se les cierra el apetito, pierden el apetito, empiezan a perder peso, la mirtazapina es brillante porque corta ese ciclo, aumenta el apetito, duerme mejor, se siente mucho mejor, y la usamos, yo la uso combinada, generalmente es bárbara. Bueno, a ver si se ve ahí. Bueno, acá es lo mismo, solo que acá pongo el anillo por afuera, van los otros síntomas, que no son estrictamente de la depresión, pero que acompañan siempre la depresión, pero no son, digamos, elementos más diagnósticos, ¿no? Pero siempre están, ¿no? Y ahí están los síntomas vasomotores, ¿sí? Bueno, ahí van a, no voy a entrar en detalle, pero están puestos los blancos moleculares también, ¿no? Pero entonces, yendo un poco a los síntomas de la menopausia que nos interesan, tenemos a los síntomas vasomotores, y bueno, ya tenemos a Alma que habló del tratamiento hormonal, ni que hablar, que es un tratamiento a considerar, pero también tenemos, están para los que no pueden usar, o bueno, si tienen depresión, se van a beneficiar, son los ISRS y los ISRNS, los inhibidores de la recaptación. Y ahí tenemos a la duloxetina, digamos, como un elemento que también nos va a servir cuando los pacientes tienen dolor, porque frecuentemente se acompaña de dolor y se ha visto que la duloxetina, digamos, dentro de del diferencial que puede tener, como es que es un dual de inicio y que tiene el efecto sobre el dolor, ¿no? El tema de la venlafaxina, digamos, para lograr usar, el caso de la venlafaxina, tendríamos que usar dosis altas para que tener el efecto dual, y bueno, ahí tenemos algunos otros efectos secundarios, y tenemos la desvenlafaxina también. En el caso de la ansiedad, bueno, ya dijimos la mirtazapina, las benzodiazepinas, con el cuidado de no usarlas por tiempos prolongados, también
los inhibidores de recaptación serotonina y noradrenalina, y la mirtazapina, que no está ahí, pero también es un buen elemento para tratar. ¿Sí? Otra, y la pregabalina, que la puse ahí con dolor también. Cuando hablamos de